Si sos una de esas personas que lo primero que hacen al levantarse y lo último que hacen antes de acostarse es revisar el celular, revisar Instagram, TikTok, Facebook, qué sé yo, pues bienvenido al grupo de FOMO. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les vengo a hablar de FOMO. ¿Y qué es FOMO? Bueno, déjame te explico. FOMO es una palabra en inglés que significa Fear of Missing Out. O sea, como miedo a perdérselo. Y pues sí es una, aunque significan varias cosas, son iniciales, sí es una palabra del diccionario en inglés. O sea, fue añadida en el 2013 y es algo que nos afecta mucho. Todos hemos pasado por eso que pensamos que hay algo que no sabemos y como que se siente aquí algo feo porque sentís como que te estás perdiendo de algo. No sé si les ha pasado o solo a mí, que a veces uno está, ya sea cuando yo estaba en el colegio, en la universidad o así, y escuchabas como que todos hablaban de algo y vos no sabías. Es como una sensación muy fea como de pensar que todos están invitados a la fiesta menos uno. Entonces es esa sensación de que te lo estás perdiendo, de que no sos incluido. Y pues ahora con las redes sociales y con todo es aún mucho más adictivo, porque uno siente que si no revisa las redes sociales a cada cierto tiempo te vas a perder de las cosas, como si, no sé, llegara a pasar algo a las Kardashians y no te diste cuenta porque no revisaste tu celular a tiempo. Según estudios de universidades súper prestigiosas, que no me pregunten cuáles, pero lo estuve leyendo en internet y le creí, una tercera parte de la población, tres cuartas partes, o sea, solamente un cuarto de la población dice no haber sufrido esta sensación de FOMO, de miedo a estarse perdiendo algo. Es decir, que las otras tres cuartas partes sí lo hemos sentido en nuestras vidas. Y bueno, yo siento que yo lo he sufrido mucho con series de Netflix y con series de otras cosas. Me pasó mucho con Game of Thrones. Era un boom, todo el mundo hablaba de eso y yo dije, yo tengo que ver esta serie porque no me puedo quedar atrás. Todo el mundo la ha visto, yo también tengo que verla. Y pues yo no hice como muchas otras personas que tuvieron que pagar HBO para verla, sino que pura casualidad me quedé en un hotel donde tenían HBO incluido y lo vi en 2 días. ¿2 días? 3 días aproximadamente. Me tiré una serie como de 4000 horas en 3 días. O sea, eran más de 72 horas en película y yo no sé cómo hice para verlo en 48 horas. Pero bueno, lo logré. Si sos una de esas personas que lo primero que hacen al levantarse y lo último que hacen antes de acostarse es revisar el celular, revisar Instagram, TikTok, Facebook, qué sé yo, pues bienvenido al grupo de FOMO. Lo hacemos porque no queremos perdernos de esas cosas. Y pues lo que voy a decir va a sonar súper loser, pero conforme yo me estoy haciendo viejo, cada vez más viejo, y aunque todavía estoy muy joven, no puedo quitarme esa sensación de que ya hay gente más joven. Yo cuando entré a mi trabajo, a mis 2 últimos trabajos, yo siempre era el más joven. Siempre me decían como, ay, usted es un niño. Porque sí, yo tenía 22 años, 21 años cuando tenía un trabajo bueno, pero ahora ya no soy el más joven. Y ahora hay cosas que no entiendo de la juventud. Entonces no quiero quedarme atrás. No sé si a ustedes les pasa, pero entonces yo no quiero quedarme atrás de las cosas que hablan, de las cosas que dicen. Y pues siento que revisando las redes sociales, participando en estas cosas, no voy a sufrir de ese miedo a perdérmelo. Pero pues lo estoy sufriendo porque ya estoy haciéndome viejo. Tomé un gran paso en esto de FOMO, y es que en este estudio que leí decía que esto pasa porque siempre nos fijamos hacia afuera y no nos fijamos tanto hacia adentro. Yo siempre he sido una persona que cree que hace las cosas que quiere, que cree que yo creo que hago las cosas que yo quiero, pero me di cuenta
que muchas de las cosas por las que yo pagaba en Netflix era por el simple hecho de miedo a perdérmelo. ¿Qué pasa si sale una serie muy buena y no tengo Netflix para verla? Pero en realidad me di cuenta luego, retrospectivamente, buscando en todo mi historial de Netflix, que la mayoría de cosas que vi no son memorables. Y simplemente las vi porque las demás personas las vieron. Entonces ya me desuscribí. Ya dejé de pagar Netflix, amigos. O sea, me di cuenta que no vale la pena. Ahora estoy pagando Disney Plus porque sí quiero ver algunas películas. Quiero rever otras películas que sí me gustan. Bueno, quizá hay algunas otras que me da miedo perdérmelas por el que... Más de una vez me ha pasado que en mi círculo de amigos, no tan amigos quizá, gente del trabajo o gente que... conocidos, amistades, están hablando de algún tema en el que yo estoy más perdido que el chiquito de la Llorona. Y ellos están hablando como de, sí, la teoría cuántica de cuerdas de Einstein me parece súper gracioso. Y me vuelven a ver a mí como para que opine. Y yo digo, sí, la teoría esta de cuerdas de guitarra. Me ha pasado muchas veces que finjo saber cosas que no sé, por el simple hecho de no ser excluido. Y bueno, de ahora en adelante lo haré menos. Muchas veces cuando hablan como de... O sea, yo nunca en mi vida he ido a Europa. Y lo he dicho muchas veces entre mis amigos que o sea, quiero ir algún día, pero no está dentro de mis metas. Pero a veces la gente me dice como, ¿no has ido a Europa? Nunca. Y yo pues no, pero sí quiero ir. Y aunque en realidad les diga que si quiero ir, en realidad prefiero conocer muchas otras cosas antes que ir a Europa. Y a la gente a veces como que no le calza, porque siente que no se puede uno perder ir a Europa. No sé, la gente piensa cosas así raras. Pero bueno, nos pasa mucho que a veces agarramos el camino por el que todo el mundo está yendo, porque simplemente no queremos perdernos del mundo. Y pues cuando nosotros pensamos que el mundo es todas esas personas que están allá, pero se nos olvida que nosotros tenemos que vivir nuestro mundo. Una historia muy graciosa que me pasó fue una vez. Yo venía llegando a mi ciudad, después de la universidad, venía con mi bultito. Y me pasaron corriendo como 4 personas a la par. Corriendo así, desesperadamente. Y yo volví a ver y pues yo empecé a correr con ellos. O sea, yo dije, aquí algo está pasando y yo no quiero ser el idiota que digan, se quedó ahí atrás y lo mató a alguien. Yo dije, así, viene alguien persiguiendo. Yo empecé a correr con ellos y yo dije, no, aquí. Y le pasé como a 3 y solamente una persona me quedó adelante. Cuando me di cuenta es que ellos estaban corriendo porque los iba a dejar el bus, un bus de quién sabe dónde. Y yo dije, ok. No tenía que correr. Yo empecé a correr porque seguía a la gente nada más y bueno, no me arrepiento de haber corrido, porque qué tal que viniera, no sé, un perro, un toro, un ladrón, un asesino. Yo corrí, pero eso nos pasa mucho a nosotros. Corremos hacia donde va todo el mundo y vivimos la vida de las demás personas. Yo no iba a coger ese bus, pero corrí por si tuviera que cogerlo. Pero bueno, amigos, esto fue FOMO. Esto fue mi video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, les exijo, les suplico que me regalen dinero. No, mentira, les digo que por favor le den like, se suscriban a mi canal y lo compartan. O sea, compártanlo, nada les cuesta. Que con eso es cuando yo puedo empezar a crecer en YouTube, empezar a ganar dinero, comprarme un yate, una mansión y muchas otras cosas. Y nos vemos en la próxima, amigos. Chao.